Hola familia, Dios les bendiga. Estamos de nuevo en unión a nuestro Padre Celestial en este tiempo para escuchar su palabra, pero les invito antes que cualquier cosa a alabarlo, a exaltarlo, a adorarlo, porque Él es grande y maravilloso. Les invito a que abramos la Biblia en Isaías 9, versículo 1. Que nos dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Estamos en este tiempo de Navidad con muchas luces. Y como dice en esta palabra, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Y las luces del árbol de Navidad, las luces que colocamos en las casas, que vemos en los centros comerciales, en las calles, por todas partes, nos recuerdan que Jesús es la luz y que vino a resplandecer donde hay oscuridad, en esa tierra de sombra de muerte. Él ha venido a resplandecer a cada corazón, a cada familia, a cada hogar. Gracias, Señor, porque hoy vamos a adorarte y alabarte, porque estamos recordando el verdadero sentido de la Navidad, que es Jesús, que nació un día en un pesebre y ahora quiere nacer en los corazones de muchas personas. Por eso yo te invito a que con esta promesa, en este tiempo adoremos y alabemos a Jesús, al Salvador, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. No hay nadie como Jesús. Consejero, cuando necesitamos un buen consejo, Él es el mejor amigo. Él es el que nos da los mejores consejos a través de su palabra. Dios fuerte, Él no es débil. Cuando nosotros somos débiles, Él es fuerte. Padre eterno, nunca muere. Siempre está atento de día y de noche a cada uno de sus hijos. Príncipe de paz. En medio de cualquier conflicto que tú estés, de cualquier circunstancia difícil, Él te da paz en tu corazón. Aunque estés pasando cualquier valle de sombra de muerte, enfermedad, lo que sea, Él es un Padre eterno y príncipe de paz. Por eso te invito a que juntos alabemos y adoremos a nuestro Padre Celestial con el grupo de alabanza tributo. Bendigamos a nuestro buen Dios. Hola amigos, familia de Senfol, iglesia, ¿cómo están? Los saludamos desde la distancia y los invitamos a que en esta noche usted y yo nos unamos en alabanza a Dios. Vamos a hacerlo meditando en el Salmo 121, donde dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No hará tu pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Y aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Pon tu nombre ahí. El que te guarda a ti, el que me guarda a mí. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma.
Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Por eso nos unimos como iglesia, por eso nos unimos como un solo cuerpo, a clamar a Dios, a darle gracias y a decirle: Señor, en medio de todo lo que estamos viviendo, tú eres nuestro guardador. Por eso estamos tranquilos, estamos felices y nos llenamos de gozo, ese gozo que viene porque tú estás con nosotros. Por eso hoy nos unimos a alabarte. Vamos, iglesia, alabemos al Señor. El Señor está en este lugar. Vamos, cántale a Él. Amamos a ti. Pedimos, Señor, que estés en este lugar. Traiga sanidad a nuestros hogares. La salvación que recibimos por ti es el amor más grande e infinito que ha existido en el mundo. Solo tú, Señor. Por eso declaramos que tú estás en este lugar. El Señor está 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 en este lugar para sanar y para librar y para romper toda obra de maldad, para sanar y para librar mi alma, para sanar y para librar y para romper toda obra de maldad, para sanar y para librar mi alma. El Señor está en este lugar. Declarado. El Señor está en este lugar, en tu hogar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar para sanar y para librar y para romper toda obra de maldad, para sanar y para librar mi alma, para sanar y para librar y para romper toda obra de maldad, para sanar y para librar mi alma. Para sanar y para librar y para romper toda obra de maldad, para sanar y para librar mi alma, para sanar y para librar y para romper toda obra de maldad, para sanar y para librar mi alma, para sanar y para librar y para romper toda obra de maldad, para sanar y para librar mi alma, para sanar y para librar y para romper toda obra de maldad, para sanar y para librar mi alma.
el Señor, el Señor, el Señor, el Señor es aquí. Así es, iglesia, qué bueno es cantarlo, qué bueno es declarar que el Señor está con nosotros y que Él ha venido a sanar y a librar nuestra alma. Usted y yo tenemos la posibilidad hoy de declararlo y de gozarnos en eso. Por eso los invitamos a que con nosotros sigamos alabando al Señor, démosle gracias porque Él nos ha hecho libres. Si ahí donde tú estás te sientes libre, dale un aplauso al Señor, no importa dónde estés, dale un aplauso al Señor y dile gracias Dios porque me has hecho libre. Vamos, cantémoslo con ganas, cantémoslo con alegría, cantémoslo con el gozo que Él ha puesto en nuestro corazón. Alabémoslo a Él, vamos. Salvo soy, mi alegría es tanto amor, y hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti, y eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas en su nombre, yo he vencido, libre soy, libre soy. Y me hiciste libre, y puedo danzar, me hiciste libre por tu gran amor, me hiciste libre, y hoy puedo
Qué alegría, Señor, encontrarnos contigo, cantar de esta forma, alabar tu nombre, Dios, declarar todas las cosas buenas que has hecho con nosotros, cómo nos has hecho libres, Dios. Pero también debemos reconocer, Señor, como lo dice en tu palabra, que debemos estar firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Hoy los invito, hermanos, para que juntos meditemos en esta porción. Es cierto, el Señor nos ha hecho libres, pero también nos hace la recomendación de que finalmente es por nuestro bien, que debemos estar firmes en la libertad de Cristo, para que no vamos a ser esclavos. Hoy, Padre Celestial, queremos tener un encuentro contigo, Señor. Un encuentro especial, no un encuentro solo de alegría y de grito y de fiesta, sino un encuentro íntimo, Señor. Un encuentro así como lo tuvo la mujer samaritana. Y cuando ella le fue desnudada toda su realidad, en donde se encontraba, lo que estaba haciendo y cómo se estaba comportando, y las consecuencias que eso le había traído para su vida. Por eso, Señor, nosotros sabemos también quiénes somos. Y hoy, aquí estamos, Dios, conscientes de que lo único que nos ayuda a mantenernos firmes en la libertad que Cristo nos ha dado es un encuentro real con Él. Por eso hoy, Jesús, te damos gracias primero. Gracias por haber muerto por nosotros en la cruz y por haberte hecho suficiente para nuestra vida. Y te lo decimos una vez más, sabemos que eres la herramienta que nosotros necesitamos, eres el recurso puesto por Dios para vivir la libertad de una forma correcta, una forma que trascienda, una forma que edifique, una forma que glorifique a Dios. Queremos, Señor, acercarnos a ti de la forma correcta, con un corazón correcto, limpio. Por eso nos humillamos ante ti. Y Jesucristo, te damos gracias por ser nuestro modelo, por ser nuestra herramienta. Por eso hoy, medita en esta canción, medita en la letra de esta canción. Aprópiate de Él, aprópiate de lo que Él hizo por ti y por mí en la cruz. Aprópiate de la libertad que te ha dado, de la victoria que Él ha ganado. Y lleva esa victoria a todas las áreas de tu vida. Que cuando estés débil, cuando estés bajoneado, piensa en Él, medita en Él. Él lo ha hecho posible para ti y para mí. Déjate enseñar por Él y déjate corregir por Él cuando las cosas no estén saliendo bien. Hoy, Señor, queremos entregarte nuestro corazón y como una declaración de nuestra vida lo queremos decir. Tú bastas y eres suficiente para nosotros, para traernos esperanza, libertad, pero también para darnos el camino que debemos seguir, para mostrarnos la forma como se deben hacer las cosas. Vamos, iglesia, medita en esta oración, adoración, en este canto, y que sea desde lo más profundo de tu ser, desde tu corazón, con tu mente y con tu alma, se lo digas al Señor también. Vamos, adoremos a Dios. Quiero conocerte cada día más a ti, estar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia
Tú eres santo, 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 santo eres tú. Aquí estás sentado en el trono, que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Ay, que está sentado en el trono, que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Solo tú, Jesús. Bueno, después de haber estado en este tiempo tan hermoso de adoración y alabanza, recordando que el Señor es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, yo les invito a que en este tiempo nos dispongamos a escuchar la palabra de Dios. Y hoy les quiero hablar acerca de un hombre que está en la Biblia, un hombre que fue ordinario, pero que Dios utilizó para hacer cosas extraordinarias. Y vamos a ver por qué. ¿Cómo hizo Dios para utilizar este hombre? Porque tal vez en este tiempo puede ser que tú sientas que no eres extraordinario, pero tú y yo no somos extraordinarios, es Dios, nuestro Padre Celestial, el extraordinario que hace cosas maravillosas a través de personas comunes y corrientes que nos consagramos a Dios, y vamos a ver cómo fue que este hombre
que se llama Moisés, fue utilizado de esa forma especial por el Señor. Te invito entonces a que abras tu Biblia en Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 10. Dice la palabra de Dios: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Imagínate Moisés, que había sido criado en el palacio porque fue criado por la hija del faraón. Tenía todo lo mejor en el palacio y él cometió un grave error, y fue que cuando vio a un egipcio que estaba maltratando a un hebreo, a uno de su pueblo, él dejó salir su ira, su enojo, su parte emocional y asesinó a ese egipcio. Entonces, debido a esto, él tuvo que salir huyendo desde Egipto hacia Madián. Y cuando llegó a Madián, entonces lo único que tenía era apacentar las ovejas de su suegro, ni siquiera eran las ovejas de él, eran las ovejas de su suegro, ¿cómo les parece? Y él estaba en el desierto. No sé en qué desierto estés tú, qué desierto estés pasando o hayas pasado durante este año o todavía estés pasando. Y tal vez pienses en este desierto como que no veo nada, no sé cómo va a ser el año entrante, no hay nada que nos pueda asegurar qué va a pasar en enero, un desierto, así al igual que estaba Moisés, apacentando esas ovejas que ni siquiera eran de él. Versículo 2. Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Imagínense que ahí dice en el versículo 2 que se le apareció el ángel de Jehová con mayúscula. O sea, el mismo Jesucristo fue el que se le apareció. Cuando aparece en una zarza es en un chamizo. Es algo sobrenatural. Un chamizo prendido se consume inmediatamente. Pero la gloria de la presencia de Dios estaba allí. Eso era lo que significaba que esa zarza no se consumiera, que ese chamizo no se quemara, que siguiera ardiendo. Porque cuando la presencia de Dios llega, inmediatamente su gloria lo llena todo. Y aquí vemos que Moisés estaba en su vida cotidiana en ese desierto, pero la presencia de Dios llegó. La presencia de Dios hoy llega también a tu vida. El Señor está contigo y la gloria de Dios está contigo, como estuvo con Moisés, independiente de cualquier desierto por el que estés pasando. En el versículo 4 dice: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él le respondió: heme aquí. No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Dios llamó a Moisés personalmente. Es muy hermoso porque incluso en el versículo 6 dice: y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dios es un Dios personal, Dios, nuestro gran Dios. Es un Dios que te llama por tu nombre, así como Moisés lo llamó por nombre propio. Y es algo maravilloso porque cuando Él llama a una persona, Él es muy claro con ese llamado. Él llama para hablarle, para encomendarle una misión. Él tiene un propósito y es bueno. Y dice en el versículo 7, dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel,
a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El Señor ha visto tu aflicción también, así como en esa época la vio. Dios conoce cuál es la aflicción por la cual tú estás pasando. El Señor ha escuchado tu clamor, tus oraciones. Él las ha escuchado. Y a causa de sus exactores, es que Él ha escuchado todo esto. Exactores son opresores. Los exactores eran los capataces crueles que habían en esa época que oprimían a los egipcios. Y el Señor dice que ha conocido a esos opresores. Dios sabe cuál es el opresor que está en este momento en tu vida, en tu casa, en tu negocio, bajo qué opresión estás viviendo. Y Él ha conocido tus angustias, si es una enfermedad, si es una crisis económica, si estás lleno o llena de deudas, si estás con mucha incertidumbre porque llegó esta época de diciembre y no sabes cómo vas a comprar los regalos y tal vez estás pensando en endeudarte, tarjetas de crédito. Dios conoce mucho de tu vida, Él conoce qué te angustia. Si estás terminando la universidad, los estudios, cómo estás terminando, finales, estás terminando seguramente muchas cosas y Dios conoce qué te angustia. Pero Él ha descendido para librarlo. Su presencia está en tu casa, está aquí en medio de nosotros. Y el Señor nos va a llevar a una buena tierra, te va a llevar a una tierra buena y ancha si has estado en estrechez este año. La tierra hacia la cual vamos es buena y ancha. Hemos estado pasando unos meses de desierto, como el Éxodo, como el pueblo hebreo lo pasó. Pero no te olvides, vamos hacia la tierra prometida, a ese Canaán, que es una tierra que fluye leche y miel. Es una tierra buena. El Señor nos está formando el carácter en este tiempo para poder llegar a esa tierra prometida. Dice el versículo 9, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Versículo 10, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Cuando Moisés no se imaginaba, apareció el Señor porque lo tenía en sus planes. Si tú no te imaginas en este momento que se está acabando el año, que ya no sabes qué hacer, el Señor te tiene en sus planes. Imagínate, tú estás en la agenda de Dios, así como Moisés. Y el Señor le dijo a Moisés, ven por tanto ahora. No es mañana, ni la semana entrante, ni el año entrante, ni cuando tengas condiciones perfectas. A veces uno espera que sea cuando pase esta pandemia para hacer muchas cosas, proyectos. A veces pensamos que tal vez es cuando tenga mejores condiciones, pero el Señor hoy te está haciendo un llamado, hoy que estás en medio del desierto. Él te hace un llamado personal a ti porque tiene un propósito contigo. El propósito que tenía con Moisés era que sacara a su pueblo de la esclavitud de Egipto hacia esa tierra prometida. Y el Señor tiene un propósito contigo, es un propósito que Él te revela a través de su palabra, como lo hizo con Moisés. Moisés colocó muchas objeciones al mandato del Señor. Cuando Él lo llamó, Él le dijo, no puedo, soy tartamudo, no soy capaz de hablar, no me van a creer, el pueblo no me va a creer cuando yo les diga que Dios me envió a ellos, yo qué les voy a decir, que quién me envió. ¿Cuántas preguntas te estás haciendo en este momento? ¿Cuántas objeciones le hemos colocado al Señor cuando nos llama en medio de un desierto para decirle, Señor, ahora no puedo, no tengo dinero, estoy en un desierto, no tengo nada? Pero ¿sabes qué? Así como Moisés colocó muchas objeciones, Dios tenía la respuesta para cada objeción. El Señor era suficiente. El Señor era el que iba a hacer la obra a través de Moisés, no era de otra manera.
Así hoy el Señor te está diciendo, no te preocupes, tranquilo. El Señor está viendo y te está llamando a un propósito que lo vas a descubrir a través de su palabra, en esa relación personal con el Señor. Porque el Señor quiere hablar contigo como lo hacía con Moisés. En Éxodo 33:11 dice la palabra de Dios, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Así como Dios llamó a Moisés para hablarle cara a cara, Dios te llama hoy y todos los días para que tú estés en su presencia, que lo disfrutes, que sea una aventura cada día descubrir qué palabra tiene el Señor para ti. Él quiere hablar contigo cara a cara. Él quiere que en esta época no te dejes abrumar por tanto ruido, por la tradición, por tantas cosas que a veces la gente hace un montón de arreglos y de luces, pero no recuerdan que las luces representan a Jesús, que Jesús es la luz, que por eso colocamos luces en nuestros hogares. Y Dios quiere hablar contigo cara a cara. Eso es lo que más anhela. El Señor quiere que tú te dejes llevar por su mano, a pesar de las objeciones. Y ahora te invito a que vayamos a Hebreos 11, del 23 al 29, para que veamos en qué se convirtió Moisés después de esos años que tuvo de estar en el desierto, después del llamado que Dios le hizo, después que él escuchó la voz de Dios y le obedeció, cómo fue transformado y cuál fue la clave para que un hombre ordinario fuera utilizado por Dios en forma extraordinaria. Entonces en Hebreos 11 encontramos la galería de la fe. Unos hombres extraordinariamente llenos del poder de Dios. Hombres ordinarios, pero con el poder extraordinario de Dios. Del versículo 23 en adelante, vamos a leerlo, dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Lo primero que vamos a aprender es la fe. Y la fe, aquí empezó por los papás de Moisés. Imagínense uno con un bebé recién nacido. Y en ese momento el edicto del rey era que mataran a todos los bebés varones que nacieran, cuando nacieran los mataran. Esa fue la orden que dio el rey a las parteras, que las niñas las dejaran vivir, pero que los varones fueran asesinados cuando nacieran. Fue un edicto de un rey, pero gracias a Dios las parteras tuvieron temor de Dios y obedecieron a Dios y no los mataron. Pero a Moisés, que preciso nació en esa época, lo colocaron en una canastica, dice la palabra de Dios, en el río Nilo. Yo no me imagino ese momento. Qué situación tan difícil para los que tenemos hijos. Colocar un bebé en una canastica en un río, ni siquiera era en una piscina. Un río que se mueve. Pero esas personas, los papás de Moisés, tenían una fe impresionante, era una fe firme. Y eso es lo que tú y yo necesitamos en este tiempo. Tener una fe firme para creer que en medio del río caudaloso de dificultades, de problemas y de grandes desafíos que tenemos por todos los lados, el Señor nos cuida, el Señor nos guarda. Aún a los que se han contagiado de este virus, el Señor es grande y poderoso para sanarles, para levantarles. El Señor sigue cuidándonos y Él sigue guardándonos a todos. Imagínense esa fe tan impresionante, lo primero que aprendemos. El versículo 24 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios,
porque tenía puesta la mirada en el galardón. Leí hasta el versículo 26. Vuelve a recordarnos el Señor la fe firme de Moisés, ya no de los papás, sino de Moisés. Él estaba en su palacio, imagínense, pongámonos en esos zapatos, con todo la comodidad, podía disfrutar de todos esos placeres que tenía, pero él prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Recordemos que los egipcios tenían muchísimos dioses y él sabía del verdadero único Dios, del único Dios verdadero, de su Dios, del pueblo, del Dios del pueblo hebreo. Y él en este caso recordó que él era hebreo, él sabía sus raíces y él prefirió mirar a Cristo, porque dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Cuando nosotros dejamos de poner nuestra mirada en lo temporal y levantamos nuestra mirada al galardón, a lo que viene del Señor, a ese remuneración que viene de parte de Dios, a todo lo que esperamos que viene de parte de Dios, ahí es cuando Dios actúa. Él no se miró a sí mismo y Él hoy quiere que nosotros lo miremos a Él, que pongamos la mirada puesta en el galardón. Esto implica sufrimiento. Cristo sufrió, nosotros no queremos sufrir, pero aquí está hablando que Cristo sufrió y Moisés también sufrió. Nosotros en este momento, ¿cómo pasamos cualquier sufrimiento que estemos atravesando? Con la mirada puesta en el galardón, en nuestro Dios, en nuestro Padre Celestial, que Él escucha la angustia, que Él ve el clamor, que Él sabe por lo que cada uno de nosotros estamos pasando. Versículo 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Qué bonito este versículo. ¿Cuántos temores hay en tu corazón? Una fe firme y activa es la que no teme y necesitamos entregarle al Señor esos temores. Ahora vamos a orar por eso. La ansiedad, todo lo que sentimos en el corazón, todas esas emociones. Cuando hay verdadera fe nos aferramos a sus promesas, a su palabra y entonces no tenemos temor, como dice acá, a la ira del rey que había mandado matar a todos esos niños en esa época. Y bueno, les recuerdo por qué los quería mandar matar, porque como les parece que ellos llegaron a Egipto y eran solamente 70 personas cuando llegaron, en la época que hubo una hambruna, cuando estaba José como la mano derecha del faraón, eran solo 70 personas, pero ellos se multiplicaron de una forma extraordinaria, increíble. El Señor los multiplicó, los fortaleció, los bendijo en medio de la opresión. Y cuando salieron de ahí hacia Canaán, hacia la tierra prometida, dice la palabra de Dios que eran 600,000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños. Imagínense cuántas personas podrían ser las que caminaron 40 años por el desierto, ese éxodo. Probablemente 1,5 millones a 2 millones, más o menos. Si multiplicamos 600 varones por todos, pues las esposas y los niños, porque no los contaban en esa época. Era una gran cantidad de personas las que salieron y el Señor los sostuvo. Y acá dice que se sostuvo, volviendo a Hebreos, se sostuvo Moisés como viendo al invisible. Yo te invito a que pienses qué temores has tenido. A veces nos da temor, no voy a poder sacar adelante mi familia, me va a hacer falta dinero, la provisión. ¿Cuántas personas son en tu casa? Porque cada uno de nosotros pensemos cuántas personas somos. Somos muy poquitas comparado con 40 años en el desierto y toda esta cantidad de personas. Nosotros llevamos 9 meses, 10 meses con esta pandemia y estamos asustados, temerosos, dudando. A veces hay incredulidad en nuestro corazón porque no creemos que Dios nos pueda
dar la provisión abundante. Y si Dios lo hizo para toda esa cantidad de personas, con seguridad que ahora Dios lo hará. En Génesis 46, 27 están estos datos. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Cuando hubo la hambruna, que estaba José en la casa de Faraón. Y en Éxodo 12, 37 aparece el otro dato. Vamos a mirarlo. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. No contaban las mujeres ni los niños. Entonces yo te invito a que confíes en el Señor, que tenga la fe suficiente. Si el Señor pudo sostener a toda esta cantidad de personas, 1,5 millones o 2 millones de personas, dice la palabra de Dios que sus zapatos nunca se les desgastaron, sus ropas tampoco. Él los alimentó con maná del cielo, con codornices, les dio abundancia de todo lo que necesitaron, nunca los dejó. A nosotros en estos meses no nos ha dejado ni nos va a dejar. ¿Cuántas personas son en tu casa? ¿Cuántas personas son en tu familia? No tengas temor. Hay que sostenernos como viendo al invisible, como dice Hebreos 11, 27. Volvamos otra vez a Hebreos. Versículo 28. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Moisés celebró la Pascua, que fue la salida de Egipto hacia la tierra de Canaán. Y la aspersión de la sangre fue cuando colocaron en los dinteles de la casa, de las casas de los hebreos, la sangre de los animalitos de los holocaustos, para que cuando pasara el ángel de la muerte no los tocara. Recordemos las plagas que hubo en Egipto, que Dios envió para que los egipcios dejaran salir al pueblo de Dios hacia la tierra prometida. En este momento es la sangre de Cristo la que está en cada corazón, en cada hogar, la que nos guarda de ese ángel de la muerte. Y Moisés celebró esa Pascua y la aspersión de la sangre, que era la que destruía a los primogénitos, pero a ellos no los tocó. Y dice el versículo 29, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. El Señor hoy, en pleno siglo XXI, también nos abre el mar de problemas, de dificultades, para que pasemos en seco al otro lado. Y lo único que se van a ahogar son nuestros temores, nuestros miedos, nuestra ansiedad, nuestra incredulidad. ¿De qué estamos huyendo? Tal vez te esté pasando lo que le pasó a Moisés. Él salió huyendo de esa tierra porque lo iban a matar, pero ahora vemos en Hebreos 11 un hombre formado por el Señor, el carácter del Señor ha sido formado durante este proceso, porque él ha obedecido al mandato que Dios le ha dado. Con mucho temor y temblor, él ha creído en Dios, porque él no creía en Dios ni en sí mismo cuando él empezó a decir, ¿y yo cómo voy a hablar? ¿Y yo cómo les voy a decir? Cuando nosotros tenemos esa incredulidad, estamos diciendo, no creo que Dios pueda hacerlo. No creo que Dios sea capaz, pero si Dios lo hizo en esa época, ahora también lo hace. Yo te invito a que ahí donde estás puedas orar. Vamos a orar conforme a lo que el Señor nos ha hablado en este tiempo. Yo te invito para que el Espíritu Santo sea el que hable a tu corazón y que el Espíritu de Dios te convenza que el Señor es todopoderoso, que Él tiene el control de todo. Tú no puedes tener el control de nada, tú y yo. Nosotros no podemos controlar muchas cosas, pero el Señor tiene absoluto control. Entonces vamos a orar precisamente en este momento recordando lo que aprendimos tan bonito de este tiempo de la palabra de Dios. Primero que todo, te invito a que ejercites tu fe. Cierra tus ojos ahí
y confía en Dios. Y si en este momento quieres decirle, Señor, en mi corazón ha habido incredulidad, entrégale la incredulidad. Si ha habido desconfianza, miedo, entrégale esos miedos al Señor, porque confiar en Dios significa entregarle nuestros miedos. Tener fe es eso, entregarle todos esos miedos y confiar en Dios, en su palabra. El Señor hoy te dice, no te rindas nunca, no tires la toalla, sigue adelante, persevera, confía en el Señor. En segundo lugar, mira al invisible, como lo hizo Moisés. Moisés nos enseñó a mirar al invisible, a Dios, no las circunstancias, no la temporalidad, no mirar seguramente la billetera vacía, no mirar aún la enfermedad, en qué situación puedes estar o un familiar tuyo, un ser querido, en una clínica o en la casa, cómo está. Mira al invisible, como lo hizo Moisés. Recuerda que Cristo sufrió, padeció y murió en la cruz. Sufrió muchísimo. Él antes de morir sufrió azotes, él padeció cantidad de cosas. Y lo último fue esa muerte, esa agonía tan larga en la cruz. Moisés también tuvo que sufrir, también tuvo que padecer. No se aferró a ser el nieto del faraón, a saber que estaba preparado para estar en el palacio. No te aferres a nada, entrégale todo al Señor. ¿Y cómo pasas este sufrimiento que en este momento tienes? Recordando el galardón, como lo hizo el Señor, mirando al invisible, como lo hizo Moisés. En medio del sufrimiento, espera la recompensa que viene de parte de Dios. Espera la recompensa de Dios. En medio de cualquier desierto que estés pasando. Porque así fue como Dios utilizó a Moisés, un hombre ordinario, donde Dios pudo hacer cosas extraordinarias, porque Moisés se consagró a Dios. ¿Cómo? Teniendo fe, obedeciéndole. Dile al Señor que tú quieres hacer los ajustes que necesitas hacer. Moisés hizo grandes ajustes, no fueron pequeños. Si Dios te llama hoy, es porque quiere hacer algo especial contigo, tiene un propósito especial y no te puedes quedar en el mismo sitio donde estás. Dios te llama para que hagas ajustes, para que lo busques todos los días, para que escuches cuál es el paso a paso, porque Dios no nos da el panorama completo de todo el 2021. Ya vamos para ese año. Dios nos muestra el paso a paso, pero el Señor quiere que tú confíes con una fe firme en la palabra del Señor, que tú lo conozcas por experiencia propia, que no conozcas al Señor por lo que otros te dicen. Tú no puedes vivir con la fe prestada. Órale al Señor y dile, Señor, yo quiero escuchar la palabra directamente de ti, quiero digerirla, masticarla, estar contigo. Quiero escuchar tu voz claramente, no estar escuchando tantas voces, tanto ruido, aún ese monólogo interno. Dile al Señor que quieres cultivar esa relación personal con Él como nunca, para todos los días escuchar su voz y saber cada día qué hacer, porque Dios nos muestra cada día, así como el maná. Cada día les daba el maná y ellos tenían que salir a tomar ese maná diario. Así nosotros lo tenemos que hacer con la palabra de Dios. Y qué bueno que puedas decirle, sí, Señor, quiero conocerte, porque eso es lo que más quiere el Señor, que lo conozcamos. Dios quiere que tú lo conozcas personalmente, que lo veas actuar cara a cara. Dale gracias a Dios, porque Él es grande, porque Él es maravilloso, porque no hay nadie como Él. Dale gracias al Señor por todo lo que está haciendo en este tiempo, porque Él es poderoso, maravilloso, omnipotente, porque Él es grande, porque el Señor nos dice en Éxodo 6, del 6 al 8, una promesa muy linda, y quiero invitarles a que se apropien de esta promesa. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo
de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Dios lo va a hacer. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad. Yo, Jehová. Esa es la firma del Señor. Dale gracias a Dios por esta promesa maravillosa que Él te regala hoy a través de su palabra. El Señor nos saca de debajo de todas las tareas pesadas que hemos tenido en este año y nos libra de esa servidumbre, de la tradición, del miedo. Y Él nos redime con brazo extendido y con juicios grandes para que sigamos adelante, para que conquistemos el año entrante también. Gracias, Señor, porque eres tú el que nos saca de debajo de todas estas tareas pesadas. Y las tareas más pesadas son porque tenemos angustia, porque tenemos estrés. Pero Señor, gracias por la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque en este momento tú estás colocando esa paz en medio de cualquier circunstancia y en medio del desierto que estemos pasando. Hoy nos has recordado que nos llevas a esa tierra prometida, que nos llevas a una tierra que has jurado que nos darás, que nos darías desde Abraham, desde Isaac y Jacob. Es una tierra maravillosa que fluye leche y miel. Créelo. Dios te lleva para que conquistes el año entrante, a pesar de los sufrimientos. Él nos fortalece. Su presencia va con nosotros, nos da descanso. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Gracias por esta bendición, porque es para todas las familias, Señor. Ayúdanos a seguir creciendo en la fe. Y la fe es por el oír la palabra de Dios. Ayúdanos a apropiarnos de esas palabras, de esa bendita palabra que cada día nos regalas. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga. Un abrazo muy especial y nos encontramos en nuestra próxima semana. Feliz día.